El oficio, no me gusta llamarlo profesión, el oficio, porque al final es una dedicación plena, continua a la música, entregas tu vida a ello, al estudio completo de la música, es eso, es reinterpretar la música que los grandes maestros de la historia han escrito y crear tu propio ideal e intentar buscar tu propia versión para después, evidentemente, durante el proceso de ensayo, transmitirla a los músicos y que se vea culminado en el concierto. Eso es la definición, digamos, podríamos decir más concreta de lo que es el oficio de director de orquesta. Ma tali litigi finiscano qua, ma tali litigi finiscano qua. Non detto che infine il serpollo provarcelo se avete onestà. E prove facciamo, non le vogliamo, o fuori la spada, o fuori la spada. Para ser director de orquesta, evidentemente tienes que tener un conocimiento amplio de las familias instrumentales que forman el conjunto en sí, porque uno cuando es director no es solamente director de orquesta, uno es director y lo que tiene que hacer es música, y da igual lo que tengas delante, sea una orquesta al formato que conocemos habitualmente, orquesta de plantilla sinfónica, bien puede ser una orquesta de viento, lo que aquí conocemos como bandas de música, puede ser un pequeño ensamble de músicos de combinaciones totalmente diferentes. Es decir, que uno tiene que conocer el mayor número o al menos tener una capacidad de asociar bien y de combinar bien las diferentes tímbricas, las diferentes técnicas de cada instrumento, porque evidentemente un violín no se ejecuta igual que un instrumento de viento, por ejemplo, entonces uno debe de conocer todo eso. Más allá, por supuesto, tiene que haber un conocimiento teórico muy grande de formas de la música, armonía, contrapunto, todo eso es lo que complementa y lo que verdaderamente genera ese amplio conocimiento de todas estas materias, pues genera que sea la base para construir una buena carrera como director. Ya no voy a decir de orquesta, como director, como alguien que ejecuta, que tiene una idea musical y que la ejecuta desde la comunicación no verbal. Donde yo me encuentro como pez en el agua es con el repertorio de la época clásica, con el repertorio de los Haydn, Mozart, un poquito ya también nos metemos en el inicio del siglo XIX con Beethoven, Mendelssohn, porque son compositores en cuyo lenguaje y en cuya estética me encuentro no solo me encuentro muy familiarizado, sino que además veo que pese a tantísimas lecturas y tantas versiones que se han hecho, uno puede verdaderamente llegar a aportar algo nuevo, algo diferente, porque estamos hablando de unos periodos en los cuales todavía se puede permitir cierta, entiéndase bien, libertad interpretativa dentro ya de unos parámetros bien establecidos, como en la época clásica ya, como digo, ya estaban, pero insisto, es un repertorio con el cual yo me siento muy familiarizado, muy cómodo, ya no solo en el sinfónico, también en el lírico. El Mozart operístico es fascinante y me gusta mucho meterme en las partituras, en el estudio, entenderlo, porque hay mucho todavía por decir. Es muy paradójico, ¿no?, que pese a la época que estamos viviendo, con todas las cantidades de corrientes musicales que hay, ya no solamente académicas, sino comerciales y demás, que hay muchísimo, como te metes en las grandes plataformas de reproducción y Mozart sigue estando en ese top 10 de más escuchados. Es decir, al final la gente necesita de este tipo de música, la gente consume mucho este tipo de música. Entonces, ese recorrido todavía es muy amplio. Hay un mal concepto, quizá también ganado a pulso décadas atrás, de que la música es algo clasista, la música llamada clásica.
la música académica, es algo pues para unas ciertas élites, pero para nada, o sea, nada más lejos de la realidad. Es una música que todo el mundo, en el momento que se acerca, se engancha, porque es una música que al final tú puedes escuchar, tú puedes tener, cuando escuchas a Beethoven tu idea, a Mozart tu idea, yo tengo la mía, pero es una música que forma parte al final de nuestra esencia cultural. Es una música que verdaderamente llega a todo el mundo y nosotros también tenemos que tener esa misión de acercar y de empezar a quitar capas de cliché que hay alrededor y hacerla verdaderamente una música que todo el mundo sepa y quiera acercarse a ella. Hoy en día la música clásica es muy consumida por el público joven. Gran parte de culpa, de buena culpa o de responsabilidad en este caso, la tienen los conservatorios, que estamos hablando de que, por ejemplo, aquí en la ciudad de Málaga tenemos 2 conservatorios de grado profesional, otros tantos de grado elemental, un conservatorio de grado superior, es decir, están moviendo un volumen de alumnado muy grande, pero no solamente el público joven, también las generaciones mayores. Por ejemplo, en el aula de mayores de la universidad hay varias asignaturas dedicadas a la música académica. Yo imparto docencia en 2 de ellas y ambas, el cupo lleno de matriculados y además con un muy alto interés en ya no solo asistencia a la clase, sino en asistencia a todas las actividades paralelas que se programan en torno a la asignatura, porque demandan el conocimiento, porque tienen esa curiosidad de qué es lo que hay alrededor y por qué es tan interesante e importante la música dentro de nuestra sociedad, de lo que debemos de entender como una sociedad culta en este caso, ¿no? Y hay muchísima demanda de ello. Igualmente, otros jóvenes que vienen aquí, programas Erasmus. Yo, cuando ejercía la dirección del coro de la universidad, era un altísimo porcentaje de alumnos Erasmus que por cultura, por ya propia tradición de sus universidades, es muy habitual y muy frecuente. Vamos, diría que casi obligatorio en las grandes universidades europeas. Todas tienen bien su gran agrupación instrumental, su gran agrupación vocal, y estos estudiantes venían y, aunque fuesen solo para una estancia de 3 meses, pero querían pertenecer al coro porque lo entendían como algo identitario de su vida estudiantil. Mi consejo para las nuevas generaciones que quieren ser directores, directoras: por un lado, muchísimo estudio. Por otro lado, que se empapen lo más posible de acudir a ensayos, que se muevan no solo en tu entorno más cercano, sino salir a conocer otras realidades, porque esa retroalimentación que puedes ir encontrando en otros lugares para traerla aquí y viceversa es muy sana, necesaria, y después en tu resultado al final, que es lo que importa. Cuando llegas a la tarima, te pones y trabajas con el músico, bueno, pues haber tenido una buena semana de trabajo no tiene precio, y en gran parte de ese éxito o de ese buen trabajo es lo que tú llevas en la mochila, no solo de aprendizaje académico como tal, sino de todo lo paralelo que concierne al oficio. Lo más complejo de la profesión, en este caso particularmente, es el tiempo que pasa fuera de estar con la familia. Esa es la parte negativa, ¿no? O la menos positiva, me gustaría decirlo así. Y por supuesto la positiva es el resultado, cuando tienes no solo un concierto, cuando tienes un ensayo bueno, cuando tú te subes a la tarima, acabas el ensayo y ves los ojos de los profesores, los ojos de los maestros de la orquesta, del conjunto, ves que brillan de una manera especial, ves que hay cierto agradecimiento, ves que hay una sensación de wow, aquí ha pasado algo, no sé el qué, pero ha pasado algo. Eso compensa todo lo que no puede ser a lo mejor tan positivo, y evidentemente es lo que hace
que esta profesión, en el buen término de la palabra, enganche, porque esto al final no deja de engancharte. Yo muchas veces cuando me preguntan ¿a qué asemejarías, a qué oficio, a qué...? Es que, para empezar, como decía algún gran maestro, esto no es un trabajo, esto es una absoluta vocación y entrega hacia la música. Uno no puede pensar que lo importante es subirte, llegar al final del concierto y ver la cuenta bancaria después. Esto no es solo eso, esto es algo mucho más, porque nosotros tenemos una responsabilidad de dar vida a algo que está escrito y de que la gente cuando viene al concierto, esa hora, hora y 20, hora y media, en el caso sinfónico, en la ópera, mucho más, hagamos que sienta que ha sido una experiencia verdaderamente necesaria para él o para ella, y que aunque haya tenido un mal día, pueda estar pasando por un mal momento, solo el momento de la experiencia del concierto, de la audición, de la representación, haya merecido la pena. Entonces, con esa satisfacción del de fuera, nosotros tenemos que pensar en eso. Nosotros no dejamos de ser servidores de un arte, que vivimos 24/7, 365 días para ello. Para mí no hay domingo, para mí no hay lunes, para mí no hay tal. Uno siempre tiene la música, ¿no? Siempre tiene la música en la cabeza y es fascinante.